Sí. Perfecto. Bueno, comenzamos con el taller de insuficiencia cardíaca. Vamos a repasar algunas funciones del aparato circulatorio, porque es lo que se va a ver afectado en la insuficiencia cardíaca. Por un lado, el transporte de nutrientes del aparato digestivo y regiones de almacenamiento hasta todas las células del cuerpo. Transporte de oxígeno del sistema respiratorio hasta todas las células del cuerpo y de dióxido de carbono del sistema inverso. Eliminación de desechos metabólicos de las células hasta los órganos de excreción. Transporte de hormonas y mantenimiento de equilibrio hidrosalino. Defensa contra organismos extraños. ¿Qué es el corazón? Es un músculo hueco que circunscribe cavidades de las cuales circula sangre. Cuando se relaja vamos a hablar de diástole, atrae hacia sí la sangre que circula en las venas, y cuando se contrae vamos a hablar de sístole, expulsa la sangre hacia las arterias, aorta o tronco pulmonar. Está formado por un músculo con propiedades particulares que es el miocardio, tapizado interiormente por el endocardio y exteriormente por el epicardio. El corazón está rodeado por el pericardio, conjunto fibroso que lo separa de los órganos vecinos. Es importante entender que este proceso de sístole y diástole tiene que darse de manera sincronizada. Como ustedes bien saben, nosotros cuando lo estudiamos por separado, pero que son procesos que se dan de manera simultánea, pero de manera sincronizada. Mientras está ocurriendo, por un lado, la sístole en una cavidad, en la otra cavidad va a estar ocurriendo la diástole. Y que si se pierde esa sincronicidad, nuestro corazón, como tiene función de bomba, si se pierde esa sincronicidad, lo que se va a perder es parte de la eficacia, la eficiencia que tiene esta bomba de bombear de manera adecuada y poder distribuir la sangre a todo nuestro organismo. Características generales: está compuesto por dos mitades diferenciadas por las cuales se describe un corazón derecho y un corazón izquierdo. En cada una de estas mitades hay dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Mientras que el corazón derecho y el corazón izquierdo están separados por un tabique, cada una de las aurículas comunica con el ventrículo correspondiente por un orificio provisto de las válvulas tricúspide y mitral. Del lado derecho tricúspide, del lado izquierdo mitral. En cada mitad del corazón hay una circulación sanguínea en sentido único. Esto también es importante a menos que haya un tipo de cardiopatía, a una enfermedad congénita de nacimiento. A las aurículas llegan las venas y de los ventrículos parten las arterias. Un momento. Acá podemos ver bien la diferenciación, lo que es tanto aurículas de la parte superior que la estoy señalando, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, las válvulas tanto tricúspide como mitral. Y esto que se dijo que es muy importante, que de las aurículas llegan y parten lo que son venas, y de los ventrículos arterias. Vamos a hablar un poco de circuito mayor y menor. Vamos a hablar de circulación mayor, parte del ventrículo izquierdo. Una vez que la sangre es eyectada del ventrículo izquierdo, sigue por la arteria aorta, que envía sangre a irrigar la cabeza y las extremidades superiores, luego nutre el hígado por medio de la arteria hepática, el intestino con la arteria mesentérica y los riñones con las arterias renales. Al final, la aorta se divide en las arterias ilíacas que irrigan las extremidades inferiores. La sangre venosa vuelve al corazón a través de la vena cava inferior, que recoge la sangre directamente procedente de las venas renales y hepáticas e indirectamente la sangre intestinal, que pasa primero a través del círculo portal y luego a través del hígado. La sangre venosa de las regiones cefálicas, a través de la vena cava superior, vuelve a la aurícula derecha del corazón. Entonces, cuando hablemos de circulación mayor, vamos a estar hablando, una vez que la sangre parte del corazón, sale del ventrículo izquierdo, hace su recorrido, irrigando todas las partes de nuestro organismo, y regresa al corazón en la aurícula derecha, por lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Eso es circuito mayor. Lo que es circuito menor, parte del ventrículo derecho y va a los pulmones, transportando la sangre venosa a través de las arterias pulmonares. Una vez que la sangre llega a los pulmones, se produce el intercambio gaseoso y vuelve a la aurícula izquierda a través de las dos venas pulmonares. Entonces, cuando hablemos de circulación menor, vamos a estar hablando de
que parte del ventrículo izquierdo, básicamente del intercambio gaseoso, de la circulación que forma parte de ese intercambio gaseoso, partiendo del ventrículo derecho, yendo a través de las arterias pulmonares al pulmón, produciéndose el intercambio gaseoso, teniendo su retorno, y acá esto es muy importante, teniendo su retorno a lo que es la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Eso vamos a hablar siempre de circulación, de circuito menor, de circulación menor. Importante para lo que vendrá, ¿no? De lo que es insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Breve repaso. Aquí se puede observar bien, circulación mayor, sistémica, irriga todos los tejidos corporales, aporta nutrientes, oxígeno, hormonas, retira metabolitos, dióxido de carbono. Circulación menor, oxigenar la sangre y ponerla en disposición para la circulación mayor. Se ve claramente en esta figura, dividiéndolo. Es importante saber que tiene su propio sistema circulatorio, la circulación coronaria, recibe sangre procedente de las arterias coronarias izquierda y derecha, que posteriormente van a ramificarse. Estas partes de la aorta junto, lo que es la coronaria va a partir de la aorta justo por encima y detrás de la válvula aórtica. El corazón, a su vez, tiene propiedades que estas se pueden llegar a ver afectadas, entendiendo si hay un tipo de inconveniente en su sistema de conducción o si tiene algún tipo de infarto, de isquemia. Una de esas propiedades es la de excitabilidad o vapnotropismo, se refiere a la capacidad de despolarización ante la llegada de un potencial de acción. Automatismo o cronotropismo es la capacidad particular de ciertas fibras del corazón de excitarse sin necesidad de estímulos extrínsecos. Esto es importante, esta propiedad de automatismo, porque nosotros tenemos nuestro propio sistema de conducción y nuestro marcapaso natural, que es el nódulo sinusal, pero existen otras células especializadas dentro del músculo que también pueden producir potencial de acción e iniciar un estímulo. Ahora voy a explicar por qué es importante eso, porque el corazón, este proceso de sístole y diástole, no se produciría, esta contracción y relajación, si no existiera un potencial de acción que active y produzca esa contracción, ¿no? Este paso de corriente eléctrica lo que hace es, esta despolarización, tanto el aurículo como el ventrículo, produce la contracción y el funcionamiento del corazón. Y lo que nos quiere decir es que existen células especializadas que pueden, si el nódulo sinusal falla, pueden producir estímulos, o sea, no dependemos solamente de nuestro marcapasos natural, sino que se pueden activar otras células y formar parte o intentar ser el marcapasos natural, reemplazarlo, entre comillas. Conductividad o dromotropismo se refiere a la capacidad de transmitir los potenciales de acción, como una fibra ese impulso eléctrico se transmite a otra fibra para producir esta contracción al unísono, de manera sincronizada. Contractilidad o inotropismo, que es la propiedad por la cual la fibra cardíaca se acorta y desarrolla tensión. Quizás esta sea la propiedad básica que posibilite la función de bomba. Bueno, acá les comento un poco lo que es el sistema de conducción, partiendo de lo que es el nódulo sinusal y sus haces internodales, que van a recorrer ambas aurículas para llegar al nódulo auriculoventricular. Breve repaso, chicos, nada más. A través del haz de His, rama derecha e izquierda van a recorrer el ventrículo y va a finalizar en lo que es las fibras de Purkinje. Es importante, como repaso, el pequeño retardo que tiene este sistema de conducción en el nódulo auriculoventricular, porque imaginémonos que para que esta contracción, ¿qué pasaría si la contracción fuera inmediata y no existiera ningún tipo de sincronización o de retardo en la conducción de ese impulso eléctrico? Se contraerían la aurícula y el ventrículo a la vez. Y yo les dije que esto es una bomba, es aurícula, ventrículos, de manera sincronizada. Entonces, hay este nódulo auricular que tanto hablamos en su momento, durante la carrera cuando estudiamos, que produce este pequeño retardo, es fundamental para darle la posibilidad a la aurícula que termine de vaciarse de manera no total, pero es una forma de decir, siempre queda un pequeño, no se vacía por completo ni la aurícula ni el ventrículo, pero le da la posibilidad que termine de vaciarse y que para poder llenarse el ventrículo y poder trabajar el ventrículo parcialmente lleno. Si no existiera este retardo en el nódulo auriculoventricular, sería todo al unísono y no
sería ineficiente la bomba del corazón, la función de bomba. Comienza en el nódulo sinusal, que es el conjunto de células subespecializadas, es nuestro marcapasos natural básicamente, quien marca el ritmo de contracción y convirtiéndolo en el marcapasos del corazón. El impulso es conducido a través de los haces internodales hacia el nódulo auriculoventricular. Bueno, lo que les comentaba, este pequeño retardo en el nódulo auriculoventricular permite que la aurícula pueda vaciarse por completo, repito entre comillas, hacia el ventrículo. El nódulo auriculoventricular transmite el impulso a los ventrículos a través de las de His, el cual se bifurca en su rama derecha e izquierda, y a su vez estas emitirán otras ramas que inervarán el miocardio ventricular. Los eventos del ciclo cardíaco comienzan con un potencial de acción espontáneo. Este estímulo causa una serie de eventos en la aurícula y en los ventrículos. Todos estos eventos se organizan en dos fases, lo que es la diástole y lo que es la sístole. Diástole vamos a hablar cuando el corazón se llena de sangre y sístole cuando el corazón bombea la sangre. Entonces vamos a hablar sístole de contracción y diástole de relajación. Si esto funciona de manera sincronizada, no va a haber ningún inconveniente porque va a funcionar de manera adecuada la función de bomba. Ahora, para entrar un poco en temas, ¿qué va a ocurrir cuando hay un problema en el sistema de conducción y no pasa de manera sincronizada? Lo que va a ocurrir es que no se van a llenar o vaciar los ventrículos o la aurícula de manera adecuada y la bomba va a empezar, de alguna manera, imaginémonos, ustedes son jóvenes, pero los motores de agua cuando funcionan mal, que no cargan bien agua al tanque, lo que va a ocurrir es que la sangre que se va a inyectar a través del ventrículo va a ser ineficiente. Después vamos a ver si hablamos del ventrículo derecho o izquierdo, y esto va a traer algunos inconvenientes. El principal inconveniente que puede tener es que no nos llegue agua al tanque a nosotros, que no llegue la sangre suficiente al cerebro con el suficiente oxígeno y nos empecemos a marear en principio. Bueno, ¿y qué es la insuficiencia cardíaca? Se define a la insuficiencia cardíaca como el estado fisiopatológico y clínico en el cual el corazón es incapaz de aportar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos. Por distintas causas. Hay distintas causas que hacen que esto falle. Ahora vamos a ver. Se inicia a partir de un episodio que produce una disminución en la capacidad de bomba del corazón y en consecuencia compromete la capacidad de los ventrículos de llenarse y bombear sangre de manera satisfactoria. De igual forma, es considerada el extremo final común de muchas de las enfermedades más prevalentes, como son la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la diabetes y las valvulopatías, entre otras. Las tres principales causas de insuficiencia cardíaca son la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía isquémica asociada con un infarto previo y la miocardiopatía dilatada. Otras causas son arritmias, valvulopatías, infecciones, enfermedades por infiltración, alcoholismo, endocrinopatías y enfermedades genéticas. Podríamos decir entonces que hay muchas causas que el paciente puede terminar con algún tipo de insuficiencia cardíaca, que no alcanza, no cumple, el corazón está trabajando de manera deficiente. ¿Qué consecuencias esto puede llegar a tener en el organismo? Vamos a desarrollar este gráfico que lo compartimos nosotros en lo que es el material de lectura. Bueno, alteraciones cardiovasculares, miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, valvulopatías, afecta lo que es precarga, ahora lo vamos a trabajar, y poscarga, disminución de la contractilidad, remodelación ventricular. Por lo tanto, va a haber, si afecta la precarga y la poscarga, va a haber una disminución del gasto cardíaco. Esto va a estar relacionado a la cantidad de sangre que se eyecta, sale del ventrículo izquierdo y relacionado con la frecuencia cardíaca. Es el volumen minuto que nosotros estamos manejando. Al haber disminución del gasto cardíaco, vamos a tener hipovolemia, disnea, fatiga. No va a llegar, no va a alcanzar. El pequeño, imaginémonos que el ventrículo, por algún motivo, de los que vimos, o por arritmia, o porque tiene algún tipo de valvulopatía, no llega a llenarse o a poder vaciarse de manera adecuada. La sangre que es eyectada en nuestra bomba en el ventrículo izquierdo a través de la aorta no alcanza para cumplir las funciones. ¿Qué es lo primero que podemos llegar a tener? Dificultad respiratoria o disnea, que nos falta de oxígeno, fatiga, nos sentimos cansados al movimiento, diaforesis, alteración de presiones, edema, aumento de micción.
Nosotros vamos a hablar dentro de la insuficiencia cardíaca, vamos a dividir en lo que es derecha e izquierda. Insuficiencia cardíaca derecha, vamos a tener aumento de presiones, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, edema, nicturia, reflexiones musculares, ascitis, hepatomegalia, hipertensión portal. Y lo que es insuficiencia cardíaca izquierda, ortopnea paroxística nocturna, hipovolemia, cianosis, mareo y fatiga, diaforesis, estertores, tos nocturna. Y uno me preguntará, bueno, ¿y cómo diferencio si es izquierda o derecha? Y acá vamos a ir nuevamente a lo que vimos de circuito mayor y circuito menor. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca izquierda cuando se encuentra afectado la parte izquierda de nuestro corazón y hablamos del ventrículo izquierdo, básicamente. Y vamos a hablar de insuficiencia cardíaca derecha cuando se encuentra afectado tanto, puede ser aurícula izquierda, también aurícula izquierda. Si también se encuentra afectada la aurícula izquierda, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca al lado derecho. Entonces, nosotros dijimos que al corazón lo podíamos dividir, voy a volver al gráfico de corazón, dijimos que lo podíamos dividir en cavidades, y que tenemos cavidades del lado derecho y del lado izquierdo, y que estas cavidades, tanto del lado derecho, tienen una circulación única, o sea que del lado derecho se va a comunicar aurícula derecha con ventrículo derecho, y que del lado izquierdo se va a comunicar aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Que esta sangre tiene un único sentido direccional, a menos que haya un tipo de cardiopatía congénita, ¿no? Este famoso cierre, cuando no se cierra el nódulo auriculoventricular. El foramen oval cuando queda abierto en el momento del nacimiento. Bueno, a menos que haya un shunt, se mezcle, no, lo normal sería este sentido único de circulación. Cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿qué se va a ver comprometido? Del lado izquierdo lo que se va a ver comprometido va a ser la circulación sistémica. Básicamente no va a llegar agua, no va a llegar agua al tanque, porque si se encuentra comprometido el lado izquierdo, se va a ver comprometido la parte donde se eyecta, la función de bomba que eyecta para que se cumplan las funciones, por ejemplo, de oxigenar nuestro cerebro, entonces, y oxigenar nuestros músculos. Vamos a tener fatiga, cansancio. Y por otro lado, muy importante, si se encuentra afectado el lado izquierdo, hay que ver qué tipo de afectación tiene. Yo le dije que pueden ser las arritmias, o puede ser algún tipo de válvula, que esta válvula mitral esté fallando y no permita el correcto vaciado de una cavidad hacia la otra. O también se puede dar la insuficiencia cardíaca por un infarto. Si nosotros nos ponemos a pensar por lógica solamente, si dijimos que el proceso de sístole y diástole se da gracias a la contracción y relajación de nuestro músculo, del miocardio, pero que esto está irrigado por nuestro sistema de conducción. Y este sistema de conducción hace que las fibras se empiecen la corriente eléctrica recorre cada fibra de manera sincronizada. Imagínense una persona que tuvo un infarto, muerte de su tejido, y esa fibra ya va a quedar inactiva. Entonces, la contracción, es una persona que sufrió infarto, y se vio comprometido parte de su ventrículo izquierdo, se va a ver comprometido luego de ese infarto su contracción, porque esa fibra al estar inactiva no va a empezar a formar parte, va a tener menor capacidad de contracción. Entonces, al perder capacidad de contracción, va a perder capacidad de poder eyectar sangre de manera adecuada, como lo decía antes, y va a perder fuerza de eyección a nivel ventricular. Entonces, un infarto también deja secuelas y hace que tenga un tipo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué se va a ver comprometido si yo tengo un problema en el ventrículo, por ejemplo, una valvulopatía? Tanto en mi válvula aórtica, tengo una lesión en mi válvula, no funciona de manera adecuada, no regula de manera adecuada, o si lo tengo aquí en la válvula mitral. Lo que se va a ver comprometido es que la sangre va a querer ingresar a la aurícula izquierda y no va a poder, va a tener una resistencia. ¿Y qué sangre va a querer ingresar a la aurícula izquierda? Y ahí volvemos al circuito menor. La sangre que, recuerden ustedes, que la sangre que viene a la aurícula izquierda va a venir de los pulmones. ¿Quiénes vienen? Vienen las venas pulmonares. Recuerden siempre que las arterias, las aurículas ingresan y salen venas, y de los ventrículos ingresan y salen arterias. Entonces, las venas pulmonares van a querer, después de haber hecho el intercambio gaseoso, ingresar la sangre
a la aurícula izquierda, y si aquí hay algún tipo de deficiencia, y recuerden, infarto o una arritmia, que no es motivo, pero ¿y qué tipo de arritmia? Una fibrilación auricular, por ejemplo, una taquicardia ventricular. ¿Y qué es eso? Es cuando esas arritmias, el sistema de conducción, una taquicardia, vamos a imaginar, es tan rápida que no permite que el ventrículo, que la aurícula y el ventrículo se vacíen de manera eficiente. Entonces, queda acumulada sangre. Y tienen un manejo deficiente el corazón. Por lo tanto, se va a empezar a acumular sangre tanto en la aurícula como en el ventrículo, y cuando la sangre quiere ingresar en lo que es la aurícula, luego de haber ocurrido el intercambio gaseoso, no va a poder ingresar a la aurícula derecha. ¿Y qué va a pasar entonces? Se va a generar una resistencia y una presión en lo que son las venas, ahora lo vamos a ver igual, pero para entrar un poco en tema, en lo que es las venas pulmonares. Cuando esta presión excede, lo que va a hacer es que la sangre va a salir del sistema vascular y va a empezar a haber un edema. ¿Qué puede pasar? Congestión a nivel pulmonar, edema agudo del pulmón. Entonces, cuando todo lo que es, por supuesto que es grave, va a traer disnea, fatiga, puede terminar con un derrame pleural, pero todo lo que es lado izquierdo va a afectar inmediatamente. El principal afectado cuando haya una insuficiencia cardíaca al lado izquierdo va a ser el pulmón. El pulmón es el principal afectado porque va a sentir la resistencia, estas venas pulmonares que quieren ingresar la sangre a través de la aurícula izquierda, van a sentir esa resistencia y por lo tanto se va a generar este edema de pulmón. Como principal afectado, también nos vamos a dar cuenta nosotros de la insuficiencia cardíaca porque vamos a tener fatiga, nos vamos a cansar mucho más rápido, dependerá del grado de insuficiencia cardíaca. Pero por supuesto que al mover o al caminarnos va a tener. Y alguno se preguntará, me imagino, ¿y esto ocurre a cualquier edad? ¿Cuándo puede ser? Hay un deterioro que es natural al paso de los años, tanto de lo que es nuestra válvula, nuestro sistema de conducción y de la rigidez que nuestro corazón es un músculo que tiene cierto grado de elasticidad. Bueno, se puede con el tiempo y con ciertas conductas que uno tome de vida volver un poco más rígido. Si uno es hipertenso, pierde elasticidad. Entonces, si nuestro corazón pierde esa elasticidad y se vuelve rígido, lo que va a ocurrir es que el vaciamiento a nivel ventricular va a ser deficiente. Y esto también va a tener una insuficiencia cardíaca. Por supuesto que es leve, porque va a ser algo degenerativo a través del tiempo, no es algo que va a ser inmediato. Entonces, ya podríamos diferenciar que dentro de la insuficiencia cardíaca podemos tener algo crónico, donde es degenerativo a través del tiempo, que de a poco va a empezar a sentir la sintomatología, o puede ser algo agudo, en el caso que haya un tipo de arritmia descompensatoria, donde está sufriendo en el momento una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular, que son agudas y que llevan a la descompensación casi de manera inmediata. O puede ser crónico degenerativo a través del tiempo. ¿Y el lado derecho qué va a afectar? Imagínense que el lado derecho lo que va a terminar afectando, va a afectar, la pregunta, ¿va a afectar al pulmón si hay un problema del lado derecho del corazón? ¿Va a terminar afectando al pulmón? No de manera inmediata, porque al pulmón va a llegar la sangre que sale del ventrículo derecho a través de las arterias pulmonares. O sea, si hay algún tipo de deficiencia, a lo que va a ocurrir es que va a llegar menos sangre al pulmón para el intercambio gaseoso. Pero en lo que se va a ver afectado, ¿qué va a ser? Va a ser la sangre que quiere ingresar en la aurícula derecha. ¿Y qué es esa sangre que quiere ingresar en la aurícula derecha? La sangre que va a ingresar en la aurícula derecha a través de la vena cava superior e inferior es la sangre que ya hizo el recorrido a nivel sistémico. Es la sangre que vuelve de es el circuito mayor que está volviendo. Por lo tanto, si yo les dije que si tiene una insuficiencia del lado izquierdo, el principal afectado es el pulmón, ¿y qué va a pasar? Va a pasar el líquido a nivel vascular, a nivel extravascular, y que puede haber un edema agudo de pulmón. Lo que va a ocurrir cuando es del lado derecho, va a haber a nivel sistémico esta sangre que quiere retornar al corazón, no va a poder, va a generarse una mayor por la resistencia que hay en la aurícula derecha. ¿Por qué? Por lo mismo. O puede ser que el corazón esté dañado, puede ser por una valvulopatía, puede ser por una arritmia que esté teniendo, o una fibrilación auricular. Y esto hace que el corazón bombee de manera deficiente, la aurícula no termina en las arritmias. Básicamente lo que ocurre es que la aurícula o ventrículo no se pueden vaciar de manera completa, digo completa de manera parcial, nunca se vacían de manera completa, pero de la manera esperada,
queda sangre cuando quiere ingresar, como ya está lleno, ingresa mucha menos sangre de la que debería y se produce la resistencia. Y esto se va a sentir a nivel circulación sistémica y lo principal que se va a ver, que se va a ver alterada. La circulación tanto a nivel renal, intestinal, portal, vamos a empezar a ver edema en los miembros, tanto inferiores principalmente y superiores, porque va a haber un problema en lo que es el retorno de sangre al corazón. Entonces, podríamos diferenciar, por un lado, izquierdo va a afectar directamente, vamos a tener fatiga, agotamiento, y va a afectar directamente al pulmón, y el lado derecho va a afectar, vamos a tener edemas y va a afectar todo lo que es la irrigación de las vísceras, que esa sangre quiere retornar al corazón y no va a poder. Por supuesto, vamos a dividir en algo crónico, degenerativo a través del tiempo, y en algo agudo. ¿Tiene cura la insuficiencia cardíaca? Depende si tiene un problema en las válvulas, sí, tiene cura, se puede operar. En el caso de que ya tenga un infarto, no. Y si no se puede operar, ¿cómo se soluciona? A través de medicamentos, que ahora vamos a ver la parte farmacológica, se puede llegar a mejorar la funcionalidad del corazón para disminuir los efectos, en el caso de que haya tenido un infarto y pierde su músculo, perdió capacidad de contractilidad, se puede mejorar la funcionalidad del corazón a través de los fármacos. Volvemos entonces a la insuficiencia cardíaca. Quería aclarar eso porque por ahí se pierde que hacer bien esa diferenciación entre insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Muy bien. Bueno, como les decía, las causas: arritmias, valvulopatías, infecciones, enfermedades por infiltración, alcoholismo, enfermedades genéticas. Y este cuadrito, que explicárselos con mayor detenimiento. Bueno, fisiología de la insuficiencia cardíaca. La contractilidad cardíaca, fuerza y velocidad de contracción, el rendimiento ventricular y los requerimientos de oxígeno del miocardio están determinados por lo que es precarga, poscarga, disponibilidad de sustrato, oxígeno, ácidos grasos, glucosa, frecuencia y ritmo y cantidad de miocardio viable. O sea, esto que les decía es cuánto miocardio está funcionando de manera adecuada y participa en la contracción. Si tuvimos un infarto, ese músculo que está infartado, que se murió, no va a formar parte de la fuerza de contracción. Tenemos que saber diferenciar lo que es la diferencia entre lo que es una frecuencia y lo que es un ritmo. Y ahora lo vamos a ver. El gasto cardíaco es el producto entre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Recordemos esto, volumen sistólico. Volumen sistólico, ¿qué dijimos? Que era sístole, hablamos de contracción, diástole de relajación. Este volumen que está a punto de ser eyectado, que está a punto de contraerse, este volumen final, en el final de la sístole que va a ser eyectado en nuestro corazón. Y la frecuencia cardíaca recibe influencia del retorno venoso y el tono muscular. Porque ¿qué va a hacer eso? Entre el volumen que eyecto y la frecuencia cardíaca, cantidad de latidos por minuto, lo que me va a dar es el volumen minuto. La precarga representa el volumen del corazón al final de la fase de relajación y llenado diástole. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿qué volumen va a ser eyectado a través de la sístole? Bueno, el que quedó después de la diástole, ¿no? Después de este proceso de relajación y de llenado, tanto de la aurícula como del ventrículo, va a ser la precarga, cuánto se precargó ese corazón para eyectar a través de sus cavidades. Justo antes de la contracción sístole. La precarga representa el grado de estiramiento de las fibras al final de la diástole y el volumen de fin de sístole, que a su vez dependen de la presión ventricular durante la diástole y de la composición de la pared del miocardio. Imaginémonos que hay un problema de precarga. ¿Por qué puede haber un problema de precarga? Vuelvo al tema de las arritmias, o que el paciente tiene una taquicardia. Si el paciente tiene una taquicardia, el corazón late tan rápido que no permite que se vacíe y llene las cavidades de manera adecuada. Entonces, si esto ocurre, lo que va a hacer es que vamos a tener una precarga baja, y después puede ser que no tenga ningún problema en la eyección, pero va a haber una precarga baja, deficiente, entonces eso va a costar cumplir con las necesidades mínimo de oxigenación y puede el paciente tener un síncope, se puede desmayar. ¿Y cómo le intenta compensar el organismo?
aumentando la frecuencia cardíaca. Si siente que no alcanza con la sangre que está inyectando, va a aumentar su frecuencia cardíaca. Ahora, si el paciente tiene un problema, ya sea una arritmia o se está infartando, lo que va a producir este aumento de frecuencia cardíaca va a ser un agotamiento agudo o que ese infarto aumente, sea más, sufra más el corazón. La poscarga es la fuerza que se opone a la contracción de las fibras miocárdicas al comienzo de la sístole. Está determinada por la presión, el volumen y el espesor de la pared de la cámara del ventrículo en el momento en que se abre la válvula aórtica. En la práctica clínica, la presión arterial sistólica sistémica durante o poco después de la apertura de la válvula aórtica se correlaciona con la presión arterial máxima, que soporta la pared durante la sístole y permite estimar la poscarga. Entonces, hay que ver, de acuerdo, ya sea las válvulas o las características del corazón, qué fuerza hay de poscarga dentro de nuestro corazón. Tenemos acá el gráfico. Hablando un poco de insuficiencia cardíaca izquierda, recuerden que insuficiencia cardíaca izquierda, nuestro principal afectado, ¿quién va a ser? El pulmón. A la vez el paciente puede tener ortopnea, puede tener disnea al esfuerzo o disnea, si esto es agudo, va a tener disnea haciendo esfuerzo o no haciendo esfuerzo. Vamos a profundizar un poco en lo que es insuficiencia cardíaca izquierda. En la insuficiencia cardíaca izquierda, que implica una disfunción ventricular izquierda, va a aumentar la presión venosa pulmonar cuando la presión capilar pulmonar excede la presión oncótica de las proteínas plasmáticas, alrededor de 24 milímetros de mercurio, se extravasa líquido de los capilares hacia el espacio intersticial y los alvéolos. Básicamente esto que les dije, la sangre quiere ingresar después del intercambio gaseoso y hay un problema en la parte izquierda de nuestro corazón. Puede ser aurícula o ventrículo. Por supuesto que si es en la aurícula izquierda, se va a ver mucho más afectado a corto plazo nuestra circulación, nuestro circuito menor y nuestro pulmón. Si es izquierdo también, pero más a mediano plazo, si es en el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber mayor presión dentro de la sangre que quería retornar a la aurícula izquierda, va a haber una mayor presión en lo que son las venas pulmonares que quieren ingresar a la aurícula izquierda. Esto se va a ver reflejado ¿dónde? En la circulación a nivel pulmonar, y cuando esta presión excede estos 24 milímetros de mercurio, se va a extravasar el líquido de los capilares hacia el espacio intersticial y los alvéolos, con reducción consiguiente de la distensibilidad pulmonar y aumento del esfuerzo respiratorio. En la insuficiencia ventricular izquierda grave o crónica aparecen derrames pleurales característicos con agravación de la disnea. La ventilación minuto aumenta. Esto que les decía, hay mecanismos compensadores que se activan. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a tener, si se acumula líquido en el espacio intersticial y en el alvéolo, lo que va a perder nuestro pulmón es capacidad, el intercambio gaseoso va a ser deficiente. La oxigenación nuestra va a ser deficiente porque parte de los alvéolos se van a encontrar afectados. ¿Y qué va a llevar eso? A un aumento en la frecuencia respiratoria, para intentar compensar que tenemos menos alvéolos funcionando. El edema intersticial significativo de las vías aéreas pequeñas puede interferir sobre la ventilación y elevar lo que es el dióxido de carbono, que se considera un signo de insuficiencia respiratoria inminente. Dependerá entonces del grado de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, pero tengan en cuenta que hay muchos pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca izquierda crónica y que a veces intercurren en la sala de internación general con un edema agudo del pulmón. Ahora vamos a ver un poco de lo que es fármaco, pero que es importante que nosotros detectemos los fármacos que está tomando nuestro paciente, saber como antecedente si tiene un grado leve de insuficiencia cardíaca, porque cuando el paciente presente cierta sintomatología como disnea, falta de aire y demás, a través de la auscultación, en los campos pulmonares, nosotros podemos detectar, sí, siento que tiene ya sea si está hipertenso, pero nosotros podemos detectar, sí, noto, y el paciente toma estos medicamentos. Entonces
Entonces tiene una insuficiencia cardíaca al lado izquierdo y puede ser que el medicamento nos estemos quedando corto o no se haya administrado y esté haciendo en estos momentos un edema agudo de pulmón. Es habitual en los pacientes que presenten, por distintas causas, en piso, que son crónicos, presentan edema agudo de pulmón y el poder identificarlo a tiempo con los principales signos y síntomas que refiere el paciente. Bueno, insuficiencia cardíaca derecha, repasemos qué les había dicho. Le dije, lo principal que se ve afectado va a ser el edema. ¿El edema en dónde? En todo lo que es la circulación de las vísceras. Si hablamos de la circulación de nuestras vísceras, vamos a hablar de que puede llegar a haber, va a pasar lo mismo. Va a haber mayor presión en nuestro sistema, en nuestro circuito mayor, donde va a afectarse principalmente lo que es el sistema, en el abdomen, las vísceras. Cuando la presión supere cierto umbral, la sangre va a pasar del espacio intravascular al extravascular, al intersticial, ¿y qué puede ocurrir? Una ascitis. Paciente con ascitis. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha puede tener edema en miembros, ascitis, hepatomegalia, incremento de la presión venosa central y periférica, fatiga, pero también se identifica con estos edemas. Muchas personas, hay que ver por qué tienen el edema, ¿no? Pero, ¿qué es un signo? Muchas personas que después de determinada edad, 40, 50, presentan edemas en miembros, bueno, hay que ver, hay que estudiarse, puede ser porque haya caminado, pero si lo presenta, ¿no? Hay que ver que ese paciente si no presenta algún tipo de insuficiencia cardíaca del lado derecho. Y lo representa a través del edema. La presión venosa sistémica se incrementa y promueve la extravasación del líquido y la formación consiguiente de edema, sobre todo en las porciones declive del cuerpo, pie y tobillos en los pacientes que deambulan. Y las vísceras abdominales. El hígado es el órgano más severamente afectado, pero el estómago e intestinos también se congestionan, que pueden acumularse líquido en la cavidad peritoneal, ascitis. En general, la insuficiencia ventricular derecha provoca una difusión hepática moderada con incrementos leves de las concentraciones de bilirrubina. Aclaro, así como hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, cómo afecta, párrafo aparte para lo que es el paciente alcohólico que presenta cirrosis, que va a presentar cierta sintomatología, ciertas características similares. También va a afectar a la circulación de nuestro hígado, va a afectar a la circulación de las vísceras y el paciente va a terminar también con ascitis o con el abdomen, este famoso abdomen en medusa. Lo deben haber visto alguna vez, paciente cirrótico, donde se observan todas las venas a nivel abdominal, ¿no? Que parece un abdomen de la cabeza de medusa, que eso se ve en los pacientes ya terminales con cirrosis. ¿Y por qué se ve eso? Porque hay una resistencia, en este caso a nivel hepático, la circulación a nivel portal, por el hígado que se volvió ya afuncional, y esto lo que hace es que esa presión en las venas, de alguna manera, vence la túnica elástica, la termina venciendo, entonces queda la vena como más ensanchada, porque se pierde la elasticidad, o tanta presión recibió que termina perdiendo parte de esa elasticidad, entonces quedó ensanchada, perdió ese retorno que tenía, esa elasticidad que tenía, y es como un elástico que ya quedó dilatado de tanto uso, pierde parte de la propiedad elástica que tenía la vena. Por eso es que se ve ese famoso abdomen en medusa en los pacientes. Se lo puede ver en insuficiencia cardíaca derecha grave y también en el paciente, haciendo la comparación, en el paciente que tiene cirrosis, ¿no? El hígado enfermo degrada menos la aldosterona, lo que contribuye a la acumulación adicional de líquido. La congestión venosa crónica de las vísceras puede provocar anorexia, mala absorción de nutrientes y fármacos, enteropatía perdedora de proteínas, caracterizada por diarrea e hipoalbuminemia marcada, pérdida crónica de sangre por el tubo digestivo y rara vez infarto isquémico del intestino. Estoy hablando en casos severos de insuficiencia cardíaca donde no hay un tipo de tratamiento. Ahora vamos a ver que hay tratamientos para disminuir, dependerá del grado. Si hablamos de un paciente que tuvo un infarto y se vio alterado la parte derecha del corazón, bueno, no va a tener cura. El daño ya está. Lo que se puede hacer a través con fármacos es disminuir los efectos adversos de ese daño. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento?
es que el corazón, con lo que tiene, si tiene un problema valvular, o si tiene menos, o si tiene por algún tipo de infarto, ese corazón ya está alterado y tiene cierta ineficiencia en el momento, perdió contractilidad, lo que se busca es con los fármacos mejorar la función del corazón para disminuir los efectos de esta insuficiencia cardíaca que tiene y se convirtió en algo crónico. Eso es lo que es nuestro objetivo, y evitar que el paciente llegue a grado agudo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo con un edema agudo de pulmón. ¿Qué se les ocurre que podemos darle a un paciente? Si el corazón, dependiendo del caso, ¿no? Si hablamos de una arritmia, por supuesto que le vamos a dar un antiarrítmico para que el paciente salga de esa arritmia y mejore el vaciado y llenado tanto de ventrículo como auricular. Pero si hablamos de la resistencia, de una válvula, o que el corazón por la edad va perdiendo propiedades y se va volviendo más rígido, y el paciente está hipertenso, bueno, algunas cosas que podemos dar, que es disminuir la resistencia a nivel vascular. Una sería esa, porque también puede ser que la insuficiencia cardíaca, tanto del lado derecho e izquierdo, termina ocurriendo porque haya la sangre que, imagínense que quiere salir del lado izquierdo, quiere salir a través de la aorta, y es un paciente hipertenso. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber mucha presión, cuando la sangre quiere ser eyectada, va a haber mucha presión en el sistema. Entonces, una forma para que haya menos presión en el sistema y al corazón le cueste menos eyectar la sangre sería dar algún tipo de medicamento que produzca una vasodilatación. Si nosotros damos un medicamento que produce una vasodilatación, lo que va a ocurrir es que va a haber menor presión en el sistema para que el corazón pueda bombear. Y al haber menor resistencia, el corazón va a poder bombear de manera más eficiente. Una sería eso. Y si yo digo que el paciente, y el lado derecho, se me ocurre, si digo que el paciente tiene edemas, le está costando, por lo tanto esto va a afectar al sistema renal, una solución también sería dar diuréticos. Se me está ocurriendo ahora, ¿no? Como para poder disminuir un poco esos edemas que tiene, que trabaje con menos volumen. Se me ocurre ahora, y por supuesto que si tiene una arritmia, darle algún tipo de antiarrítmicos. Pero por un lado, algún vasodilatador, y por qué no, se me ocurre también darle algún tipo de fármaco que mejore la contractibilidad del corazón, ¿no? O que disminuya la velocidad de contracción, que trate de que el corazón trabaje a otro ritmo para que trabaje de manera más eficiente. Cuando hay, les repito, las causas para que haya una insuficiencia cardíaca son múltiples. La mayoría no tienen, son irreversibles. Otras se puede intentar mejorarlas, ya sea si tiene un problema de la válvula, cambio de válvula, un cambio valvular, si tiene alguna arritmia, darle algún antiarrítmico. Hay distintos tipos de tratamientos, pero el paciente va a convertirse, en línea general, en un paciente crónico y va a tener que tomar medicamentos de manera crónica para disminuir esos efectos adversos que producen la insuficiencia cardíaca. Y el objetivo es mejorar la contractilidad del corazón. ¿Cómo sería eso? Mejorar la fuerza, que ese bombeo sea más eficiente y disminuir la resistencia para que el corazón le cueste menos bombear la sangre y por lo tanto, al haber menor resistencia, va a haber menor insuficiencia y menores efectos adversos. Dos efectos adversos claves que básicamente van a producir edema agudo de pulmón y edema en lo que es todo el sistema de vísceras. Derecho, ascitis, hepatomegalia, edema en miembros inferiores. Izquierdo, edema agudo de pulmón. Por supuesto que también puede ocurrir, alguno me preguntará, me imagino, del otro lado, Ariel, si tiene el lado izquierdo, ¿eso no termina perjudicando el lado derecho? Claro que sí. Siempre y cuando, o sea, el principal perjudicado es del lado izquierdo, va a ser el pulmón. Pero, en la circulación, si no estuviera el pulmón, va a afectar el lado derecho también inmediatamente, porque hay una resistencia al lado izquierdo que termina afectando también el lado derecho. Pasa que no es que va a afectar el lado derecho, primero afecta es el pulmón. O sea, me voy a dar cuenta porque el edema agudo del pulmón que va a ser. Puede ser algo crónico que a lo largo del tiempo puede afectar también el lado derecho. Pero es imposible que afecte el lado derecho y no afecte el pulmón, porque entre el lado derecho y el lado izquierdo está el pulmón de por medio. ¿Se entiende? Entonces, si tengo una insuficiencia cardíaca al lado izquierdo,
Y si tiene un edema agudo de pulmón, es imposible que no haga edema agudo de pulmón y haga falla del lado derecho. Que tenga sintomatología del lado derecho y no presente edema agudo de pulmón. Eso es imposible. Va a presentar edema agudo de pulmón primero, por lo tanto es izquierda. ¿Sí? Porque si uno se pone a pensar por lógica, diría, sí, si tiene insuficiencia cardíaca al lado derecha, izquierda, la circulación va de derecha a izquierda, por lo tanto también afecta al lado derecho. Es correcto. Pero el principal afectado es el pulmón y la sintomatología se va a dar en el pulmón. Pero el razonamiento es lógico, pensar que si tiene el lado izquierdo, afecta el lado derecho. Respuesta cardíaca. La función sistólica del ventrículo izquierdo está comprometida en forma significativa. O sea, esto que le decía, ¿cómo reacciona? ¿Qué va a buscar el corazón? Porque no piensa, lo que busca son mecanismos compensadores como en cualquier tipo de patología. Cuando hablamos de alcalosis, acidosis, hay mecanismos compensadores propios de nuestro organismo para intentar compensar esto. En este caso, cuando haya una insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que va a detectar nuestro organismo, nuestro cerebro? Si hay una insuficiencia cardíaca al lado izquierdo, independientemente de edema agudo de pulmón, no nos va a llegar agua al tanque. Por lo tanto, lo que va a tender a hacer nuestro organismo, ¿qué va a hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria. Y eso, en principio, parecería que compensa, pero vamos a ver qué ocurre. La función sistólica del ventrículo izquierdo está comprometida en forma significativa. Se necesita una precarga más elevada para mantener el gasto cardíaco. Como consecuencia, los ventrículos se remoldean con el paso del tiempo. Lo que va a buscar un poco es meter, en el caso, para compensar esta insuficiencia cardíaca, es meter más líquido en ese ventrículo. Entonces el ventrículo va a empezar a tener una forma más esférica, de esta forma oval va a empezar a tener una forma más esférica y se va a empezar a hipertrofiar. Durante el remoldeado, el ventrículo izquierdo se dilata y se hipertrofia, y el ventrículo derecho se dilata y puede hipertrofiarse también. Al principio estos cambios son compensadores, pero en algún momento la remodelación se asocia a resultados adversos, porque los cambios acaban finalmente aumentando la rigidez y la tensión mural durante la diástole, es decir, aparece disfunción diastólica. Esto que les digo, va a perder esta propiedad elástica, esta hipertrofia a lo largo del tiempo, lo que va a producir es que pierda esta contractilidad o esta distensión que tiene nuestro ventrículo. Entonces va a aparecer esta disfunción a nivel diastólico. Cuando recordemos, hablamos de diástole, hablamos del proceso de llenado. Entonces, si el corazón se vuelve un corazón rígido, si pierde esta propiedad elástica que tiene, por esta dilatación o esta hipertrofia, lo que va a hacer es disminuir el llenado, porque ya no se va a dilatar tanto. Al tanto dilatarlo, pierde esta elasticidad, se va a volver un corazón más rígido. Entonces, cuando se quiera llenar como se llenaba antes, si antes se llenaba con 300 de volumen, compensé de 250 a pasar 300 de volumen de llenado del ventrículo. Bueno, llega un momento en que ese corazón se vuelve más rígido, ese ventrículo se vuelve más rígido, y ahora meto 150 de volumen, porque perdí la rigidez, voy perdiendo. Entonces, hay que tener cuidado. Son mecanismos compensadores que a corto plazo sirven, pero que a mediano y largo plazo va a aumentar la insuficiencia cardíaca. Tratamiento farmacológico. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca clásicamente ha estado dirigido a disminuir la presión venosa central con diuréticos, reducir la poscarga con vasodilatadores periféricos y aumentar la contractibilidad cardíaca con agentes inotrópicos. Esto que les decía de que va a ser necesario, nos imaginamos previamente, antes de hablar de fármacos, bueno, qué mecanismos uno puede hacer o qué sería lo ideal para que ese corazón trabaje de manera más eficiente. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos antes de ir a lo que es fármaco, para que puedan descansar, para que puedan tomar algo, y volvemos con esta segunda parte donde vamos a hablar más que nada de lo que es los fármacos que utilizan y cómo esto impacta en el paciente. Pero antes, ¿alguna consulta, alguna duda que quieran realizar? Viendo la gente que se conectó, ¿no? Díganme por lo menos si me escucharon, si me quedo tranquilo. Dudas no, ninguna. De mi parte no, tampoco, profe, muy claro todo. Un segundo que tengo